Gracias por tu amor y tu bendición. Gracias por la oportunidad de estar juntos como hermanos. Y queremos que seamos guiados por ti. Que tú puedas abrir el entendimiento y puedas guiarnos a tu verdad. Quita de nuestras mentes todo prejuicio, toda idea equivocada y puedas tú mostrar el modelo que tú tienes para tu iglesia, el modelo que tú tienes para cada uno de nosotros, el modelo que tú tienes para poder servir en tu casa. Gracias, Señor, por cada hombre, cada mujer que ha sido usado por ti para ayudarnos a caminar al centro de tu voluntad, para restaurar la iglesia, para restaurar las familias, para que tu palabra pueda llegar a nosotros. Pero Señor, líbranos de ser conformistas o de pensar que estamos bien o que lo tenemos todo, sino que podamos levantar nuestra mirada, mirar a la meta que es Cristo y avanzar para que cada día podamos estar más cerca de lo que tú quieres y ser la iglesia que tú diseñaste. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Estamos a días, ¿no es cierto?, de que en forma global o en muchos países se va a celebrar, ¿no es cierto?, el Día de la Reforma. Generalmente se conoce en algunos lugares como el mes de la Reforma. Adicionalmente a eso, en nuestra nación ha habido la posibilidad de tener el Día de las Iglesias Evangélicas o las Iglesias Protestantes, este 31, ¿ya? Para los que no sabían, no se celebra, no celebramos para nada esa fiesta ocultista, terrorífica, oculta, sino nosotros alzamos nuestras voces para decir, como lo hizo Lutero, respecto a las cosas equivocadas que se están haciendo en el mundo religioso y para señalar lo que dice la palabra del Señor. Debemos quitarnos también la idea de que el catolicismo jovenista nos ha planteado de que Lutero fue el iniciador de la reforma, ¿ya? Como que ocurrió, no sé, un hecho que según ellos dividió la iglesia, ¿ya? Y se conoce de ahí en adelante, ¿no es cierto?, la iglesia reformada. Si nosotros leemos la historia y vemos, y le animo también a ver algún material que hay en la página de aguasvivas.cl, que habla de material que es de Rodrigo Abarca, que es un teólogo y también historiador, y hay varios movimientos, obviamente desde el comienzo de la iglesia, movimientos de que fueron alumbrados por la palabra de Dios y que fueron levantando la voz en contra de algunas ideas religiosas establecidas en ese momento y mostrando, no sé, toda la luz de la palabra, la verdad. Muchos obviamente de ellos fueron perseguidos, fueron esparcidos, fueron callados. Muchos de los creyentes a lo largo de la historia tuvieron quizás huir a montes, tuvieron que ir a lugares de difícil acceso para poder sobrevivir. Pero a lo largo de toda la historia existieron hombres y mujeres que, entendiendo la palabra de Dios, proclamaron la verdad. Algunos de ellos, ¿no es cierto?, los anabaptistas, algunos de ellos, en el caso de los moravos que surgieron con Juan Hus. Juan Hus es más o menos en los años 1300, y él, siendo un sacerdote católico, él entendió de que la palabra de Dios debía estar de acuerdo al idioma del pueblo, ¿ya? Tenía que ser traducida, porque en ese tiempo estaba en latín, ¿no es cierto?, otros tenían acceso en los idiomas originales, pero mayormente la lectura era en latín y solamente incluso algunos sacerdotes tenían acceso a poder leerla, y la misa también, o las ceremonias religiosas se hacían en ese idioma que la gente no entendía. Entonces él planteaba la importancia de traducir la palabra al pueblo y que toda la liturgia, podríamos decir, fuera hecha en idioma que la gente entendiera. Obviamente principios como la salvación por gracia, ¿no es cierto?, cuando la institución religiosa dominante planteaba la salvación
por obras y un sinfín de conceptos que obviamente fueron guiando luego que se manifestaran luego de la Reforma. Más que nada, lo que permitió Lutero y otros hombres como Zwinglio, como Calvino, fue que un grupo de un territorio ya apoyado por gobernantes, reyes, pudieran separarse y mantener cierta protección dentro de sus territorios para que la fe reformada pudiera expandirse y pudiera crecer y además ser, como fue por mucho tiempo Holanda y otros países, un refugio para los perseguidos en los otros territorios del sur de Europa. El planteamiento es, estamos ya, o sea, toda la verdad ha sido mostrada de la palabra. Ya debemos entender que obviamente la iglesia pasó por tiempos de mucha oscuridad, donde la palabra del hombre fue levantada sobre la palabra. Y obviamente estos hombres trataron de reformar, trataron de ir a los orígenes, ir a los principios de la iglesia primitiva. La pregunta es, ¿hemos alcanzado, estamos viviendo completamente bajo el modelo que Dios presentó o lamentablemente todavía la historia, el humanismo, estas ideas religiosas todavía en algo nos están impidiendo ver lo que realmente Dios quiere para su iglesia? No, obviamente no debemos que ser tampoco pesimistas y sí debemos dar gracias y agradecer por lo que Dios ha hecho en el tiempo. Vamos a tratar de ir viendo algo de ellos. Pero uno de los principios, podríamos decir, era que estableció, podemos decir, esta institución religiosa, es un modelo de organización piramidal, donde el Papa, ¿no es cierto?, que toma este cargo de un emperador, está sobre los demás. Y supuestamente es la fuente de revelación, el representante de Cristo, es la cabeza de la iglesia. Y bajo él, ¿no es cierto?, cada vez más abajo, va habiendo menor, podríamos decir, influencia, menor supuestamente importancia, hasta llegar a la base que es el pueblo. Curiosamente, este mismo sistema es mencionado para grupos empresariales, grupos de gobierno, etc. Uno escucha en muchos lugares que hablan de las bases. Y cuando habla de las bases, porque está pensando o tiene en mente un sistema de organización que es piramidal, donde hay una cabeza. La pregunta es, ¿Dios quiso establecer una cabeza acá en la tierra? ¿Es este modelo que Constantino y que otros antes de él fueron poco a poco empujando fuera del planteamiento bíblico, el modelo que debe regir? Sabemos y le damos gracias al Señor de que Dios ha traído luz sobre eso en nuestra congregación. Nosotros no tenemos un modelo piramidal. Tenemos un consejo, ¿no es cierto?, un consejo de ancianos, un directorio, ¿ya? Y ahí obviamente dentro de ese directorio está el siervo que está a tiempo completo, ¿ya? Pero la mayoría de las instituciones religiosas mantienen este modelo, donde solamente algunos seleccionados, algunos dicen ungidos, pueden servir. Y donde muchos están privados. Debemos entender de que Dios desea el servicio de todos los santos. Si vemos en la Escritura, en el libro de Efesios, nos damos cuenta de que habla sí de 5 ministerios que Él impartió como gracia, como un don en la iglesia. ¿Ya? Hablamos de misioneros, que la palabra apóstol se refiere a enviado, ¿no es cierto? No es ese apóstol que da claras características, ¿no es cierto?, de los requisitos que debían tener. Una vez que murió el último creyente que fue, podríamos decir, testigo de la resurrección de Cristo, no se encontró nadie que podía ocupar ese cargo de apóstol como apóstol de Cristo.
Pero sí la palabra que utiliza quizás el libro de Efesios al traducirla en español un poco nos confunde, porque al traducir en español ocupa la misma palabra que ocupaba para el apóstol que fue elegido por Cristo. En realidad esa palabra en Efesios lo que está hablando es más relacionado a un misionero, a un enviado que va trabajando y va abriendo brechas en algunos lugares. Otra palabra que nos confunde, siguiendo el libro de Efesios, capítulo 4, ¿no es cierto?, por ahí versículo 12, es la palabra profeta. Sabemos que no hay ninguna revelación nueva que Dios pueda entregar a los hombres. Todo lo que Dios quiso decir lo encontramos en su palabra. Pero sí la palabra de ahí que se ocupa, que también a traducir el español nos nubla un poco, no nos deja claro lo que quiere decir y tiende a confundir, como lamentablemente en muchas de las congregaciones que dicen ser evangélicas lo ha pasado, tanto con la palabra como apóstol como la palabra profeta. La palabra profeta ahí se refiere al griego más que nada a un proclamador de la palabra. Y si vemos la tarea de un profeta y aquella persona que va a consolar, que va a aconsejar, que va a guiar. Necesitamos apóstoles, según Efesios, necesitamos enviados, necesitamos personas que sean enviados a predicar la palabra, y necesitamos personas que puedan proclamar la palabra en forma práctica, en forma, podríamos decir, que nos enseñe a cómo vivir la vida cristiana. Habla también de evangelistas, que ya sabemos lo que es, habla también de maestros, que una enseñanza más pedagógica, podríamos decir, y habla obviamente también de pastores. Pero dice, ¿cuál es el objetivo? Si alguno lo está leyendo ahí, Efesios capítulo 4, 12 en adelante, dice, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que, algunos dicen, a fin de que todos lleguemos, ¿no es cierto?, a ser a la imagen de Cristo. O sea, ese es el propósito de esos 5 ministerios. Es que los santos al final hagan el ministerio. Lamentablemente por 2 áreas. Una, porque lamentablemente la mayoría a veces de los que se reúnen en la iglesia descansan en aquellos que están sirviendo al Señor y piensan que ellos son los que tienen que hacer las cosas, ¿ya? Y no ejecutan la labor que el Señor nos ha dado de que todos podamos ir. Por otro lado, muchos otros, viendo esta situación, también a veces no permiten de que todos los santos puedan realizar la tarea. Vamos viendo, ¿qué dice la Escritura respecto al servicio? Vamos capítulo 13, dice, por tanto, ceñid, estamos en Pedro, nuestro 1 Pedro, 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto lo está diciendo a todos los creyentes. Debemos ceñir nuestros lomos, ¿ya?, con entendimiento. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, mostrado. La palabra gracia significa un suministro, una provisión de parte de Dios. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que es sin acepción de persona, juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vemos cómo la demanda del Señor de ser santos, de ser personas apartadas, de tener conocimiento, de un servicio, de un amor mutuo, no es para algunos, es para todos. Dios quiere que todos nos preparemos para servir. Algunos lo harán en su casa, lo harán con su familia, lo harán en algún ministerio en la iglesia, lo harán en una influencia en la sociedad. Algunos el Señor llamará para dar testimonio en otro lugar, pero siempre entendiendo que el lugar de preparación primero es nuestra vida y nuestra casa. ¿Ya? Lo animo obviamente a su casa, dar una doble lectura a este pasaje y viendo un poco estos principios. No tenemos todo el tiempo aquí y obviamente quiero avanzar para dar una idea a lo que hemos querido compartir. El versículo 4 dice, resaltar la palabra salvación, que también ha traído confusión. La palabra salvación se refiere a ser librado, a ser rescatado, ¿ya? Dios, cuando reconocimos a Cristo, cuando fuimos entendiendo el Evangelio, comprendimos que somos pecadores, comprendimos que no tenemos ninguna posibilidad de poder acercarnos a Dios por nuestros medios, y fuimos a clamar por el perdón, por la salvación en Cristo. Obviamente el Espíritu Santo vino a nuestra vida, fuimos rescatados, fuimos librados del infierno, recibimos vida eterna. Dios salvó nuestra alma que estaba muerta, le dio vida a nuestro espíritu. Pero Dios tiene que empezar a hacer una transformación. Esa presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la lectura de la palabra, en la vida cristiana, en la comunión con los hermanos, en el servicio, en el momento que comparte la palabra con otros, Dios tiene que ir ganando terreno, Dios tiene que ir gobernando nuestra vida. Y por eso el concepto de ser lleno del Espíritu Santo se refiere a eso, de que el Espíritu Santo que está en nosotros viene a tomar dominio de nuestra alma, o sea, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, viene a tomar dominio de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y aún viene a tomar dominio de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestras decisiones, de nuestra voluntad. Todo nuestro ser debe ser puesto a los pies del Señor. Mientras más dominio el Señor tiene sobre nosotros, obviamente Él puede usarnos para su gloria. El versículo 4 dice, acercaos a Él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogidas y preciosas. ¿Por cuántas personas religiosas o sistemas religiosos quizás obviamente hemos sido desechados? Somos personas inútiles. Muchos son considerados inútiles. Pero Dios nos considera útiles. Aquellos siervos que Dios ha llamado a la casa del Señor, debemos tener esta mentalidad. Cada creyente, cada renacido, cada escogido, es una piedra viva que ha sido apartada por el Señor para construir la casa del Señor.
Dice así: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso es lo que es Cristo para el mundo. Para la iglesia, Cristo es la piedra del ángulo. Para los creyentes, Cristo es la base de la fe. Nada puede ser construido o levantado fuera de Cristo. Cristo debe ser el centro, como nosotros lo proclamamos. Y obviamente la palabra de Dios debe ser el centro, como también como congregación nos proclamamos. Y sobre eso debe ser construida la iglesia. ¿Cómo es construida la casa del Señor? ¿Cómo es construida, ¿no es cierto?, este templo, ¿no es cierto?, a través de los creyentes va siendo levantada. Ninguna de estas piedras es igual. La iglesia no debe ser construida, podríamos decir, por ladrillos, por personas que tienen un molde, por personas que tienen cierta norma, por personas que son de acuerdo al modelo, como lamentablemente se ve en los sistemas religiosos, que son seguidores de cierto apóstol, o tienen incluso la forma quizás de predicar o enseñar de acuerdo al líder que tienen. No, nuestra única referencia es Cristo. Él debe ser, quizá obviamente como Pablo decía, imitadme, porque yo imito a Cristo. Sí, podemos mirar a ciertos creyentes, pero en sí, quien nos va a guiar y quien no nos avergüenza es Cristo. Y cada piedra que ha sido tomada, ¿no es cierto?, es una piedra distinta y va siendo colocado una al lado de otra. Quizá como complemento que podemos entender, somos unidos por la vida de Jesús. Somos unidos por la presencia del Espíritu Santo. Somos unidos por la presencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Obviamente, si la palabra de Dios no mora en la iglesia, si la palabra de Dios no mora en nuestros corazones, ¿cómo vamos a estar apegados unos a otros? ¿Cómo la iglesia del Dios vivo va a estar firme si no está ese pegamento que es la vida del Señor? Vamos un poquito más adelante y con esto terminamos. Dice: 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habríais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos por la gracia del Señor, un pueblo elegido, apartado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos entender esto. Dios no estableció un grupo selecto para que le sirva solamente. Dios quiere que todos sirvamos en la casa. Sí, Dios por su gracia ha dado dones, pero esto debe manifestarse en qué? No son iluminados, no son ungidos. De hecho, todos tenemos la unción del Santo, todos tenemos la presencia del Espíritu Santo, ¿ya? Sino que es a través de la manifestación de la vida de Cristo, es que ese ministerio va a poder desarrollarse. Es una gracia del Señor, pero debe ser, podríamos decir, debe ser fortalecida por la vida y por el crecimiento espiritual. No porque hayan sido llamados maestro o haya sido llamado pastor o evangelista, si no lleva una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, va a poder ejercer el ministerio. Muchos de los que Dios ha llamado han quedado en el camino
porque no han sido obedientes al Señor. Y Dios quiere tener adelante a hombres fieles, a mujeres fieles que guarden la palabra. Dios ha levantado un modelo de organización, podríamos decir, más que un modelo de organización, un organismo vivo que es la iglesia. ¿Ya? No es una estructura piramidal, no es quizás como muchos plantean un sistema de redes, de mercadeo, sino en la iglesia, como dice, son piedras vivas, son miembros del cuerpo, ¿no es cierto?, como dice la Escritura, que cumplen distintas funciones, que cada uno es importante, cada uno es necesario, cada uno cumple una función, donde nos reconocemos por la vida de Cristo que hay en nosotros, por el servicio que podemos entregar a los demás en torno al Evangelio. Bueno, damos gracias al Señor por esto. Si no fuera así, quizás muchos estaríamos descalificados, habíamos sido descalificados por hombres intelectuales, por hombres quizás que quizás tienen ciertas capacidades humanas. Damos gracias porque, como dice la Escritura, el Señor ha revelado esta palabra no a los sabios ni a los entendidos, sino a los niños. ¿Por qué? Porque a Él le agradó. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Padre, por cada hombre, mujer que tú has restaurado, que tú has salvado. La has sacado, Señor, del mundo, nos has sacado del mundo, nos has liberado, nos has traído al reino, nos has tomado hijos. Señor, ayúdanos a ver, Señor, el lugar que tú nos has colocado. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has hecho piedras vivas para construir tu casa. Ayúdanos, Señor, también a valorar a los hermanos. Ayúdanos a reconocer a aquellos siervos que tú has levantado en tu casa por la vida tuya que hay en su interior. Queremos, Señor, ser guiados por ti. Queremos, Señor, ser dirigidos por ti. Queremos ser ese lugar, Señor, de refugio, ese lugar donde los hombres puedan encontrarte a ti. No un sistema, no, Señor, ideas humanas, sino el mensaje de salvación, el mensaje de redención, el amor que tú nos has entregado, el perdón que tú nos has entregado, pueda vivenciarse, pueda mostrarse a través de nuestra vida, pueda mostrarse en tu casa, Señor. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres bueno. Profundiza tú, Señor, a través del Espíritu Santo esta palabra. Sé guiando los pensamientos hacia tu voluntad. Y perdóname si algo no lo dije bien o lo dije mal. Pero queremos que sobre todo permanezca tu voluntad y tu palabra. Que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que avancemos más mirando a Cristo, en Cristo Jesús. Amén.